Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar en este foro que debimos organizar precipitadamente debido a la urgencia del tema. Le damos un especial agradecimiento a nuestros panelistas, las doctoras Mateos y Laborde, los doctores Fonseca y Niesvitsky, que generosamente hicieron un espacio en su abultada agenda para compartir sus conocimientos con nosotros. Y a los moderadores, la doctora Fantel, el doctor Kuzminski, que permanentemente apoyan las actividades de nuestras fundaciones. Las personas que viven con enfermedades oncohematológicas y sus cuidadores están sometidas a repetidas situaciones de estrés, y la pandemia produjo un efecto multiplicador sobre el mismo. Por miedo al contagio, muchos pacientes han disminuido la frecuencia de sus controles y o tratamientos. Esto sin duda impacta e impactará en su calidad de vida. En este foro buscamos responder a la pregunta de cuándo y cómo los pacientes pueden vacunarse y si se debe priorizar su vacunación por sobre la de la población general. Sin más, le cedo la palabra a nuestro panel de expertos y nuevamente muchas gracias. Con ustedes, la doctora Fantel. Bueno, buenas tardes. Yo antes de agradecerle al doctor Fonseca, a la doctora Mateos, al doctor Niesvitsky y bueno, a nuestros panelistas nacionales, quiero realmente agradecer al señor Marcelo Susevich por todo el trabajo, no solo por esta reunión que organizó, como dijo él, precipitadamente, sino que realmente creo que es para la fundación realmente el tronco del árbol para seguir adelante. Así que desde ya, Marcelo, pero muchas gracias por seguir adelante. Bueno, y como dijo el doctor, como dijo Marcelo, vamos a tener unos panelistas realmente de primer orden. El doctor Rafael Fonseca, que en realidad todos lo conocemos, pero es un hematólogo que se especializa en el cuidado y en la investigación del mieloma y en las afecciones relacionadas. Desarrolla su actividad en la Clínica Mayo de Arizona, donde es un investigador distinguido, que es la más alta distinción académica otorgada a los investigadores de la institución. Participa y lidera ensayos clínicos que han llevado a la aprobación de diversos fármacos para el tratamiento del mieloma. El doctor Fonseca dirigió un equipo y dirige un equipo de investigadores que caracterizan las implicancias clínicas de los marcadores genéticos en el mieloma. Ha realizado numerosas presentaciones nacionales e internacionales como profesor invitado y es autor de numerosos artículos en revistas indexadas. Hoy nos va a hablar de la importancia de la vacunación en los pacientes oncohematológicos. Pero yo voy a aprovechar para también presentar al doctor Rubén Niesvitsky y a la doctora Maribí Mateos, que también la conocemos. La doctora Maribí Mateos es profesora asociada de hematología y licenciada especialista de hematología en el departamento del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En el año 2000 obtuvo el grado de doctora en medicina y en el momento actual es la directora de la unidad del mieloma del Departamento de Hematología de Salamanca. Como todos la conocemos, realmente es coordinadora del grupo PETEMA y también es miembro de la International Myeloma Working Group y de la International Myeloma Society. Ha publicado numerosos artículos y además es una excelente docente. Ella nos va a hablar de los pacientes portadores de mieloma, candidatos y no candidatos a recibir la vacuna. Lamentablemente la doctora Maribí nos mandó una grabación porque no puede estar en vivo, pero realmente con eso vamos a aprovechar realmente el título de su ponencia. Y finalmente el doctor Niesvitsky es profesor de medicina de la Weill Cornell Medical College y en Nueva York del Presbyterian Hospital Weill Cornell Medical Center en Manhattan. También se desempeña como director del Centro de Mieloma Múltiple en Nueva York y ha escrito numerosos artículos editoriales, capítulos y resúmenes publicados en revistas indexadas. También es miembro de la International Myeloma Working Group, que define los estándares de investigación y práctica en el mieloma. Es un participante activo de los ensayos clínicos, de nuevos fármacos y procedimientos médicos
prometedores para el tratamiento del mieloma, linfoma y trastornos hematológicos relacionados. Él nos va a hablar de la respuesta inmunológica en los pacientes vacunados. Y tenemos también, si puedo pasar la diapositiva, a la doctora Ana Laborde, que es infectóloga, trabaja en Fundaleu, y ella nos dará la opinión sobre, desde el punto de vista infectológico, en los pacientes oncohematológicos que se vacunarán. Y finalmente, el doctor Gustavo Kuzminski, que todos lo conocemos, y que, bueno, creo que realmente no merece presentación, y Gustavo quedará como moderador haciendo las preguntas. Es fundamental, todos ellos son amigos, y para nosotros realmente es un gusto compartir los próximos minutos con todos. Muchas gracias. Rafael. Gracias, Dorotea. Una vez más, les agradezco la invitación. Y bueno, se trata de hacer un foro interactivo aquí, obviamente, y queremos platicar acerca de las vacunas. Quisiera hacer algunos comentarios generales y después, obviamente, tendremos más el intercambio. Pero para decir algo que es claro en la mente de todos, este ha sido un año y unos meses extraordinarios, obviamente, por lo que implica la pandemia y los efectos que ha tenido en el COVID, tanto en la población en general como lo es en el tema del día de hoy en pacientes con trastornos hematológicos y oncológicos. Y el enfoque va a ser básicamente en las preguntas que van sobre la vacuna. Y preguntas que estamos recibiendo todos los días. Me atrevo a decir que mis compañeros igualmente tienen preguntas que en sus correos electrónicos, en el expediente médico les llegan todo el tiempo acerca del tiempo, si se aconseja, los beneficios y los riesgos de la vacunación para los pacientes. Queremos hablar un poco del trasfondo y queremos hablar obviamente del detalle también de qué es lo que uno puede esperar. Y entonces voy a hacer unos comentarios generales primero para, digamos, poner un entendido común de dónde estamos. Como saben ustedes, a nivel mundial, de acuerdo a lo que se sabe por varias agencias reguladoras, ya tenemos la posibilidad de administrar vacunas para pacientes que vienen de distintas fuentes y de distintas compañías. En la conversación, básicamente, tenemos aproximadamente 7 vacunas principales que quisiera manejar en forma somera, pero como digo, nada más obviamente para poner una plataforma común en nuestra conversación. Tenemos las vacunas obviamente que se han establecido a través de esta tecnología nueva que es el RNA. Y las prototipos de estos son las vacunas de tipo Moderna y las vacunas de Pfizer. Lo que el RNA es, y para algunos de ustedes va a ser muy obvio, pero simplemente para comentarlo, el RNA es una molécula, todos tenemos en el cuerpo, que básicamente lleva el mensaje de qué proteínas el cuerpo humano o cualquier organismo tiene que formar, tiene que producir, tiene que poner los bloques juntos para formar esa proteína. Y la idea con esto, con las del RNA, es que si uno manda el mensaje correcto, el mensaje de RNA va a entrar al cuerpo, va a empezar a dar estas órdenes de que se produzcan estas proteínas, y estas órdenes llevan a que se produzcan las mismas proteínas que se producen normalmente en el virus, en la infección. Pero esto no es un virus, no tiene ninguna partícula activa, simplemente es el mensaje que va a producir esa proteína. Y la idea es que si el mensaje se le presenta al cuerpo humano, entonces el cuerpo desarrolla una reacción de carácter inmune en el que lo reconoce como no propio y que forma toda la respuesta que llamamos la respuesta inmunológica. Esto viene en varias formas. Viene en la forma de que nuestro organismo produce primero una línea de inmunidades, lo que son los anticuerpos, que son básicamente también pequeñas proteínas que van a poder hacer marcaje de cualquier cosa que no se apropia del cuerpo y pues básicamente alerta al resto del sistema inmune para protegernos, ¿no? Y también hay una fase de un componente de la inmunidad que llamamos las células T, que se activan y participan en la protección del cuerpo humano. Entonces, esa es la base de las vacunas estas de Moderna y Pfizer. Como digo, es el RNA, no es un virus, y entonces no hay ninguna posibilidad de que eso lleve a alguna infección. También el RNA es un mensaje, como dicen los chicos, es un mensaje rápido y desaparece, porque el RNA no es estable. Entonces el RNA entra, produce las proteínas, se inyecta en el músculo,
el cuerpo las produce, nuestro sistema inmune produce anticuerpos y respuesta inmune y eso da protección. Y esto ya se ha administrado a millones de pacientes a nivel mundial y con los resultados bien catalogados por los ensayos clínicos que demuestran que en la gran mayoría de los casos nos puede proteger contra la infección. Hablaremos un poco más del detalle para el paciente hematológico en un momento, pero casi en su totalidad, con excepciones que se van a contar con los dedos de una mano, no ha habido mortalidad, no ha habido muertes en pacientes que reciben estas vacunas. Y la tasa de hospitalización se reduce a mínima o casi nada. Es decir, es el mismo concepto que se maneja con la famosa vacuna de la influenza que se nos da cada año y que para un paciente que se vacuna con influenza, incluso si le vuelve a dar la enfermedad o le da la enfermedad, se disminuye en forma muy, muy importante la tasa de gravedad y también la tasa de mortalidad, ¿no? Entonces son las dos vacunas iniciales que había Moderna y Pfizer. En forma reciente se acaba de aprobar también la vacuna de Johnson & Johnson, comparada con las dos primeras que mencionaba, es una sola dosis. Esta vacuna viene en un paquete que incluye un virus que en sí mismo es bien tolerado por el cuerpo, no es algo que tenemos que estar preocupados y que básicamente logra lo mismo, logra que el cuerpo muestre una reacción inmune contra tal. Como decía, la ventaja es una más bien práctica, que con una sola vacuna se logran los efectos con las vacunas Johnson & Johnson. Y hay muchísimos detalles de que cuál protege mejor, que si uno protege mejor contra ciertas cepas, etcétera. Pero vamos a empezar por la plataforma común de que es efectiva también. Hay otra que es la de AstraZeneca Oxford, que ha sido muy activa y está también siendo aplicada a pacientes a nivel mundial. Tenemos la vacuna de otras 3 que vale la pena mencionar porque tienen digamos, un alcance global: la vacuna de Novavax, la vacuna de Sputnik y el Sinovac. El Sinovac, la última del Sinovac es el virus, pero es inactivado. Los humanos hemos recibido vacunas con virus inactivados por décadas. Por ejemplo, las vacunas, algunas de las que se usan contra la polio han sido de carácter de virus inactivado. Entonces el virus no tiene capacidad de replicarse. La de Sputnik también, que es un adenovirus, y la de Novavax también, que tiene materiales adyuvantes que llevan a que haya una respuesta correcta, ¿no? Entonces, para no bajar mucho las tecnicalidades, mi punto primero es que hay una diversidad en formas en las que uno presenta al cuerpo humano algo que se asemeja mucho al virus, pero que no es el virus, pero que es suficientemente semejante como para formular la respuesta inmune. Y por lo que sabemos el día de hoy, uno es que previene la enfermedad muy, muy severa, previene hospitalizaciones y casi en su totalidad, me atrevo a decir que con algunos ejemplos y en algunos de los estudios que se han hecho, en su totalidad previene la mortalidad asociada con la enfermedad. Ahora, detrás de todo esto hay toda una serie de conceptos y conversaciones en las cuales podríamos pasar las siguientes 10 horas acerca de la enfermedad, cuál va a ser el patrón, cuál va a ser el proceso de transmisión, dado lo que estamos viendo con vacunación y con exposición previa. Pero dejémoslo todo eso ahorita un poquito de lado, simplemente para ponerle el enfoque a lo que son las vacunas, sus estructuras y los propósitos. Ahora, para el día de hoy, y haré una pausa después de esto y pasártelo de regreso, Dorotea, es que una pregunta muy, muy importante, una pregunta clave es: ¿quién se debe vacunar? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las consideraciones para pacientes oncohematológicos? La primera pregunta es muy importante y digamos, la vacunación y cómo se ha desplegado el uso de esta vacuna ha dependido mucho de los estados. Es decir, la gran mayoría de los países han manejado a nivel federal por el gobierno la administración de esta vacuna y obviamente ponen pautas en cuáles son las poblaciones que se deben de vacunar. Generalmente, esto ha incluido una dosis alta de decidir los pacientes de edad avanzada y los pacientes que tendrían más riesgo de tener una enfermedad grave. Por un lado, ponemos en un extremo una persona de edad avanzada, alguien añoso, más de 80 años, que tenga diabetes, hipertensión, falla cardíaca, enfermedad pulmonar, pues van a ser personas que tienen un riesgo muy alto de mortalidad. Por otro lado, en el otro extremo, ponemos un muchachito de 16, 18 años que casi son contados con la mano los casos que van a ser más serios. Los oiremos y se van a amplificar mucho por los canales de los que tenemos de social media, del Facebook y del Twitter y todo eso,
pero en realidad para una persona joven las complicaciones graves son muchísimo más raras, ¿no? Entonces los gobiernos han hecho eso con respecto a cómo se hace la prioridad para los pacientes. Punto número 2 es, ¿qué tal para los pacientes oncológicos? Sabemos por estudios que se han presentado y se han publicado que la enfermedad desafortunadamente tiende a ser más severa en pacientes que tienen afección a su salud, que tienen el sistema inmune disminuido y que tienen casos de cáncer un poco más avanzados. Ahora, vale la pena comentar en esto que cuando uno dice pacientes con cáncer, bueno, eso puede ser una expresión súper amplia. Podemos ver pacientes con un cáncer localizado, pacientes que no reciben tratamiento, que uno debe de pensar, en mi opinión, que ese paciente tiene un riesgo estándar. Y por otro lado, un paciente, por ejemplo, con un cáncer pulmonar muy avanzado, un paciente que tiene un trasplante alogenéico para leucemia, puede ser una situación obviamente más complicada. Entonces hay todo un rango en ese sentido. Y por último son el beneficio de las vacunas para los pacientes oncohematológicos. Esto lo debatiremos más. Obviamente hay formas de abordar esa pregunta, pero para empezar yo con mi conclusión, yo diría que vale la pena considerarlo. Y si uno tiene la oportunidad, tiene la opción de recibir estas vacunas, que es algo que se debe de considerar, porque uno ya hablé de la seguridad, ya hablé de que no incluye el virus en forma viva, que si bien no sabemos a ciencia cierta cuál sea la protección para alguien que tiene, por ejemplo, tratamiento de tipo quimioterapia, yo creo que los beneficios son mucho más altos que los riesgos asociados con la vacuna. Para concluir, yo comento, yo en lo particular estoy vacunado, yo ya, digamos, ya estoy caminando el camino que estoy diciendo ahorita, ya tengo mis 2 vacunas, la toleré bien, si bien una reacción a la segunda dosis no fue nada grave, y me da un gusto enorme el haberlo hecho, obviamente, y me encantaría que todas las personas tengan acceso a esas vacunas. Así es que estamos aquí para hablar un poquito de estos aspectos y también, ¿por qué no pensar de cómo es que el mensaje puede llegar más allá a las autoridades para decir, podemos darle prioridad a pacientes que tengan trastornos hematológicos que quizás no están en la plana primera de un periódico, pero que sabemos las necesitan. Así es que, bueno, con esto te lo paso de regreso, Dorotea, y obviamente les agradezco la invitación también. Muchísimas gracias, doctor Fonseca. Le doy la palabra al doctor Gustavo Kuzminski, que es quien va a moderar de ahora en más. Gustavo, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por esta introducción. Creo que también es un poco lo que vos estabas diciendo al principio, que esto va a ser una manera informal de vincularnos y la riqueza va a ser entonces ir viendo las preguntas y las cuestiones que puedan surgir. Yo no sé, Mariana, si lo que hacemos es que las preguntas vayan todas al final o las van... Sí, exactamente. Las preguntas van a ir todas en el bloque final y así cada uno puede ir respondiendo. Bueno, perfecto. Entonces, lo que correspondería ahora es la presentación de la doctora María Victoria Mateos. Centrada en el uso de las vacunas frente a la COVID-19 en pacientes con enfermedades oncohematológicas. Es desafortunado que no pueda estar con vosotros en directo, aunque sea de manera virtual, pero bueno, la tecnología virtual también nos ha permitido el que pueda estar con vosotros dedicándoos estas palabras acerca de, bueno, pues de las estrategias de vacunación, si tenemos que vacunar a todos, si hay algún grupo de pacientes que no se deban vacunar del COVID-19 en pacientes, fundamentalmente me voy a centrar en el mieloma. Y bueno, todos sabemos que la infección por el COVID-19 llegó un poco a nuestras vidas aproximadamente hace un año y lo que es bueno es que en estos últimos 12 meses pues la investigación se ha desarrollado de una manera muy rápida y en el momento actual tenemos disponibilidad de vacunas, diferentes vacunas para poder ser utilizadas y yo creo que en los próximos meses pues aumentará la producción y la disponibilidad de vacunas en todo el mundo para todos los sujetos, no solamente los pacientes con enfermedades oncohematológicas, con cáncer en general, y ojalá podamos conseguir una inmunidad grupal en relativamente pocos meses que nos permita
un poco incorporarnos a la vida que hacíamos antes. Si nos centramos en los pacientes con mieloma, pues todos sabéis y habéis tenido la oportunidad de ver cómo los pacientes con cáncer en general, los pacientes con mieloma en particular, cuando se infectan por el COVID-19 y además requieren hospitalización, y son estos los estudios que se han llevado fundamentalmente a cabo, la mortalidad es más alta que en la población que no tiene un mieloma. La International Myeloma Society, así como los diferentes grupos cooperativos, han analizado los datos en sus diferentes países, lo cual creo que era una obligación social el analizar estos datos, y vimos cómo la mortalidad superaba el 30%, en España fue de aproximadamente un 36%, lo mismo que se reprodujo en el estudio de la International Myeloma Society, y hay una serie de factores de riesgo asociados a mortalidad que eran la edad avanzada, la presencia de comorbilidades, la presencia de insuficiencia renal y un aspecto clave que era la enfermedad activa. Es por ello que las primeras recomendaciones fueron encaminadas a tratar de manera activa a los pacientes con mieloma, optimizando el tratamiento y adaptando los componentes del tratamiento a la edad, a la fragilidad, a la insuficiencia renal, para evitar, en la medida de lo posible, exponer a nuestros pacientes a un riesgo de que se infectaran por COVID. Yo creo que, al menos mi percepción personal, estamos en el momento de la evaluación de los datos en estas olas que siguieron a la primera gran ola, pero creo que desde mi experiencia personal los pacientes con mieloma se han venido infectando menos, al menos en estas siguientes olas, y en lo que respecta a mi experiencia personal en el hospital donde trabajo, protegemos más a los pacientes, tenemos muchos más test de PCRs para poder hacer, no de manera continua, pero sí de manera periódica ante cualquier sintomatología o incluso en las fases asintomáticas, y yo creo que los resultados van a ser buenos. Pero definitivamente la noticia buena y que nos ocupa hoy es que tenemos vacunas para los pacientes con mieloma y vacunas para la población en general. Tenemos datos de eficacia, seguridad en los pacientes con mieloma, pues desafortunadamente no, igual que no tenemos datos de eficacia muy consolidada en otros grupos de pacientes. Sin embargo, eso no quita para que la recomendación general sea ofrecer la vacuna a todos nuestros pacientes con mieloma, asumiendo el riesgo de que la respuesta inmunitaria pudiera ser potencialmente pobre y que el paciente no se inmunizara. Creo que el perfil de seguridad de las vacunas, los estudios que se han venido reportando, ofrecen un perfil de seguridad absolutamente positivo, y por lo tanto la recomendación general es la vacunación. Medidas especiales a tener en cuenta, pues como siempre tenemos que poner en una balanza el beneficio y el riesgo que vamos a obtener, y un poco basado en esto es la recomendación que tenemos que hacer a nuestros pacientes. Si la enfermedad está activa, bajo tratamiento y llega el momento de vacunar, no es necesario suspender el tratamiento y adelante con la vacuna, puesto que podemos proteger potencialmente al paciente del virus, de la infección por el COVID, y al mismo tiempo no perdemos de controlar la enfermedad. Si se estuvieran administrando ciclos y hubiera algún periodo de descanso, pues en la medida de lo posible aprovechar estos descansos para poner la vacuna. Si la enfermedad está bajo control y fuera posible suspender el tratamiento, pues la situación ideal, de acuerdo a recomendaciones, repito, no hay nada basado en la evidencia, pues sería posible suspenderlo 7 días antes de la primera dosis y hasta 7 días después de la segunda dosis, para dejar un poco de ventana y que el organismo de los pacientes pudiera hacer una respuesta inmunitaria. Excepción, pacientes que estén recibiendo mantenimiento con lenalidomida. Hay un paper antiguo donde parece que la lenalidomida aumentaba el efecto de vacunas. Por supuesto, esto no está hecho bajo la vacuna del COVID-19, pero aplicando el mismo concepto, si el paciente recibe lenalidomida, ninguna suspensión y recibe la vacuna de manera concomitante. Si es posible y el paciente está bajo tratamiento con esteroides, suspenderlos temporalmente en estos tiempos en los que se administra la vacuna.
Pacientes que están recibiendo inmunoglobulinas, pues evitarlos en la medida de lo posible al menos un mes antes de la vacunación y hasta al menos 15 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Todo ello si es posible. Si los pacientes están incluidos en ensayos clínicos, pues seguir las recomendaciones de los promotores de los ensayos clínicos, aunque pues he de decir que globalmente asumen que se pueda vacunar sin ningún problema. Cada vez tenemos más pacientes con mieloma incluidos en ensayos clínicos con linfocitos T-CAR, si fuera el caso, al igual que los pacientes después de un trasplante autólogo o después de un trasplante alogénico, se recomienda esperar por al menos 3 meses antes de poner la vacuna a los pacientes que hayan sido sometidos a este tipo de procedimientos. Para terminar, y un mensaje importante, explicar a los pacientes que no sabemos si van a hacer una respuesta inmunitaria o no, se están haciendo estudios, los datos preliminares parece que hay un número importante de pacientes que reciben la vacuna y que parece que se están inmunizando. Desde el punto de vista de la seguridad, no hay problemas importantes, aunque obviamente tienen que reportar cualquier efecto adverso que ellos presenten. Contraindicación sería una alergia o una anafilaxia que les hiciera imposible el recibir esta vacuna, y educarles también en el sentido de que la vacunación no va a erradicar el virus va a seguir en nuestras vidas, tenemos que seguir con las medidas de protección y lo que va a evitar es la transmisión, no va a evitar la transmisión de la infección, que de nuevo sigue en nuestras vidas, pero sí que probablemente la severidad de la enfermedad en el caso de que nos infectemos por el virus una vez hemos recibido la vacuna. Por lo tanto, los pacientes tienen que seguir cumpliendo, igual que la población general, todas las medidas restrictivas de uso de mascarillas, higiene de manos, evitar en la medida de lo posible el contacto físico, sobre todo con personas que no formen parte de su entorno habitual, y con todas estas medidas, cuando las hagamos los pacientes con enfermedades hematológicas, los pacientes con mieloma, los pacientes con cáncer y la población general, pues yo creo que cada vez estaremos en un entorno más seguro y podremos volver relativamente pronto a la vida normal que hacíamos antes. Muchas gracias. Bueno. Clarísima la doctora Mateos, como siempre. Gustavo, adelante. Sí, es como para decirle a Mariví muchas gracias, pero bueno, ha sido una grabación como siempre muy claro y muy detallada. Creo que vamos a tener la oportunidad con Rafael y el doctor Niwiński posteriormente de charlar un poco. Le pediría entonces ahora sí, no sé si está ahí para darnos su presentación al doctor Niwiński. A ver, que lo estoy buscando para que me aparezca. Gustavo, me comentaba Rubén que tenía problemas de conexión aquí por el text. No sé si lo pueden ayudar con la parte técnica. A ver. A ver, Rubén. ¿Qué está conectado? Dice que no puede poner on mute ni prender la cámara. Si quieres podemos hablar de algunas preguntas mientras en lo que se une. Sí, yo busco de solucionar el problema y con Bien. Juan. Yo, mientras tanto, entonces, para ir ordenando un poco, eventualmente lo que podríamos hacer es que la doctora Laborde empiece su presentación y hacemos un enroque, por decirlo de alguna manera. Vemos si lo solucionamos y luego vamos, como dice Rafael, con la plática entre nosotros, ¿no? Perfecto, Gustavo. Ana está por ahí. Estoy acá. Genial. ¿Estás para salir al toro, doctora Ana? Estoy para... Como dicen en teatro, para salir al toro. A improvisar, a cambiar, enrocar las piezas. Sí, va a ser, algunas cosas las voy a obviar seguramente porque es muy parecido lo que tengo para decirles de lo que dijo la doctora Mateos. Yo tengo una mini presentación para ayudarme en el orden, así que voy a ver si puedo compartirles la pantalla. No sé si ahí ustedes ven. Sí, perfecto. Bien.
no vamos a hablar obviamente de una clase de inmunología, y el doctor ya habló muy bien de esta situación, pero como para contarles, si hay pacientes que están escuchando, que nosotros tenemos básicamente una respuesta con la que nacemos, o una inmunidad con la que nacemos, que los 3 caballitos de batalla contra los virus serían las células dendríticas, plasmocitoides y mieloides, que producen una sustancia que se llama interferón, que quizás escucharon, y también las células natural killer o asesinas naturales, que lo que hacen es detectar en esta instancia cuáles son las células que puedan estar infectadas por virus porque les falta algún marcador, o un marcador muy específico en realidad, y lo que hacen es destruirla. Y activan toda una cascada de sustancias que lo que hacen es señalizar entre células y células, y estimulan a otra parte de nuestro sistema inmunológico, que obviamente es muchísimo más complejo, que son lo que seguramente escucharon, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B y los plasmocitos forman lo que llamamos anticuerpos, y los linfocitos T atacan a las células infectadas. Esto obviamente está muchísimo, muy simplificado, y por ahí hasta puede parecer un error, y nosotros vamos a apostar a que las vacunas produzcan anticuerpos contra esa partecita o esa estructura muy parecida al virus que tiene la vacuna, y también linfocitos T de memoria, que serían una especie de soldaditos que ya están entrenados contra ese virus al cual exponemos con la vacuna a la persona. Cuando hablamos de personas que tienen algún déficit en las defensas, como se dice comúnmente, hay una gran bolsa de gatos porque son muy diferentes unos pacientes que otros. Entonces eso es lo que podemos tener que analizar en cada uno de los pacientes y que habrá que individualizar. Pero de todas maneras, obviamente, la propuesta acá es que se vacunen. Lo que pasa es que no es lo mismo una inmunodeficiencia primaria, con la cual uno nació o desarrolla más tardíamente, pero tiene una base genética, que una inmunodeficiencia secundaria por alguna droga o algún tratamiento, que si a uno le falta el vaso o el vaso no le funciona, o si recibe alguna terapia contra células B, contra células T como parte del tratamiento, o si recibió muchas líneas de quimioterapia, o si está con corticoides a dosis altas, o si está trasplantado. Lo que dijo la doctora Mateos es cierto, hay estudios en marcha, pero hasta ahora ningún ensayo clínico que se haya publicado ha incluido pacientes inmunocomprometidos no HIV, entonces no tenemos resultados de eficacia y seguridad con las vacunas que ahora estamos usando, pero no hay nada que nos haga pensar que estas vacunas vayan a ser inseguras en estos pacientes, por lo menos las que vamos a hablar. Sí es cierto que lo que por ahí puede estar disminuido y seguramente va a estar, es la respuesta o la eficacia de estas vacunas en inmunocomprometidos. Ahora, ¿nos tenemos que vacunar o me puedo vacunar si yo soy inmunocomprometido? La respuesta es sí. Ahora, con cualquier vacuna no, cuando hablamos de cualquier otra vacuna, los pacientes lo saben muy bien, que si ellos son inmunocomprometidos no pueden recibir vacunas a virus vivo, por lo menos cuando están con tratamiento activo, cuando tienen algunas situaciones como por ejemplo neutropenia o leucopenias crónicas, o cuando están muy cercanos a un trasplante. Generalmente esperamos 2 años para vacunas a virus vivo, siempre que no sea un trasplante alogénico que esté inmunosuprimido mucho tiempo. Entonces, si la vacuna fuera a virus vivo, en principio no la podrían recibir. En todos los demás casos, sí. Ahora, de las vacunas que hay en Argentina, que hasta ahora están
estas 3 circulando, la Sputnik, que es una vacuna con un adenovirus como vector, que si bien si ustedes lo leen, cualquiera que pueda leer algún artículo que se refiere a esta vacuna, habla de que el adenovirus, que es un adenovirus humano, está atenuado, y a uno eso de virus vivo atenuado le da miedo porque en otro tipo de vacunas no se puede usar, pero en estas vacunas, que es el vector, la multiplicación es casi nula y se considera no replicativa, por lo cual sería segura en este tipo de pacientes. La Covishield, que es la que conocemos como de AstraZeneca u Oxford, también es una vacuna con un vector viral, que también es un adenovirus, pero es de chimpancé. Eso lo que se piensa es que como los seres humanos hemos tenido contacto con otros adenovirus, quizás sea mejor la respuesta si el adenovirus es de chimpancé, porque no tenemos anticuerpos contra ese vector, que es importante que llegue a cumplir su objetivo adentro de la célula con el coronavirus. Y la que nosotros tenemos no es la Sinovac, sino una muy parecida, porque hay 2 que se aprobaron inactivadas, que es la Sinopharm, que es una vacuna inactivada, que es una plataforma como la de la vacuna Salk o de la hepatitis A, que es segura en inmunocomprometidos, pero que a la luz de la eficacia, cuando se compara, parece ser un poco menor, y bueno, van a ver que todas se han probado más o menos en determinadas edades, por lo cual por ahí hay alguna diferencia todavía en lo que aprueba el gobierno para aplicarlas, pero en definitiva las 3 vacunas serían seguras. Hay diferencias en la conservación, que eso es bastante importante, y eso hace que, bueno, ustedes saben que nosotros no tenemos vacunas ni Moderna ni Pfizer por ahora, y la verdad es que sería muy bueno tenerlas por la eficacia. Y el número de dosis en estas 3 que estamos teniendo por ahora son 2. La diferencia es el tiempo entre la primera y la segunda dosis, y que la vacuna Sputnik lo que tiene es una diferencia entre el primer y segundo componente. El intervalo para la Sputnik es de 21 días, para la Covishield es de 4 a 12 semanas, y lo que se ha visto en los trabajos es que si el tiempo entre la primera y la segunda aplicación es mayor, o sea, es de 12 semanas, la respuesta inmunológica es mejor, por lo cual probablemente se va a apostar a que el tiempo entre la primera y la segunda dosis sea más alto, pero eso a largo plazo va a dar buenos resultados, pero en el medio vamos a tener 3 meses con personas que no cumplieron totalmente la vacunación, un tiempito más prolongado. Y la Sinopharm de 21 a 28 días. Ahora, ¿de qué depende? Nosotros decimos que la inmunidad de estas personas está alterada, o si somos inmunocomprometidos, pero ¿de qué depende que yo vaya a responder mejor o peor a una vacuna? De cómo esté mi enfermedad de base y de cuál sea mi enfermedad de base, porque dijimos entraban todos en el mismo nombre de inmunocomprometidos. Los pacientes nos llaman a nosotros y nos dicen, yo soy inmunocomprometido, pero a veces se trasplantó hace 3 años, está en remisión y se hacen los controles, pero está bien. Hay pacientes que están en tratamiento de mantenimiento con lenalidomida, pero están en remisión. Y hay pacientes que están con reciente diagnóstico, con alguna enfermedad grave que tiene que empezar ya la quimioterapia como una leucemia aguda, entonces es muy diferente, y eso lo vamos a ir hablando con su hematólogo y decidir si es el mejor momento para vacunarse o no. El tipo de tratamiento, hay algunos tratamientos que deplesionan o disminuyen las células B y T, como hablamos, y eso va a hacer que la respuesta de linfocitos T de memoria o de anticuerpos sea menor, por lo cual uno tendría que separar el mayor tiempo posible.
Se recomienda, por ejemplo, después de rituximab 6 meses, pero en algunos casos de gran circulación de virus se aceptan 3 meses y tendríamos una respuesta aceptable de la vacuna. No es que no se vacuna antes porque la vacuna vaya a ser mal, sino porque la respuesta va a ser mejor a medida que uno se aleja de la droga que baja la respuesta. El tiempo desde el último tratamiento, obviamente si pasó más tiempo y el tratamiento puede influir en la inmunidad, siempre es mejor. El recuento de linfocitos que se aconseja que sea mayor a 1000. El recuento de zonas, recién la doctora hablaba del tiempo que hay que esperar entre la infusión de gamma globulinas, y hay que ver también por qué esa persona recibe gamma globulinas. No es lo mismo una persona que la necesita como una inmunodeficiencia congénita que una persona que lo está recibiendo para una inmunodeficiencia secundaria, alguna droga para espaciar episodios infecciosos. Entonces habrá que evaluar riesgo-beneficio, en qué casos conviene suspender momentáneamente el tratamiento con gamma globulinas para vacunar a esa persona. Y si se puede o no esperar para el inicio del tratamiento. Generalmente cuando es un reciente diagnóstico, uno no tiene mucho tiempo, pero si contamos, por ejemplo, con 2 semanas para vacunar a la persona antes de iniciar el tratamiento, porque la patología así lo permite, sería ideal poder hacerlo. Como vemos, algunas personas no van a responder en forma ideal, probablemente, porque no tenemos los números. Entonces la pregunta es, ¿me vacuno igual? Y la respuesta es sí, porque vamos a apelar a la formación de anticuerpos, pero aunque pudiera ser muy baja, porque la persona tenga gamma globulinas muy bajas o linfocitos muy bajos, linfocitos B, vamos a apelar también a la respuesta de los linfocitos T de memoria. Esos serían 2 mecanismos por los cuales las vacunas pueden actuar. ¿Cuándo? Lo antes posible en los que podemos, en los que no iniciaron tratamiento, si se puede vacunar lo antes posible, en los pacientes que han terminado el tratamiento también, siempre cumpliendo con estas salvedades de esperar en los que recibieron drogas que bajan los linfocitos B, y en los pacientes con un recuento estable de linfocitos que están en tratamiento activo, también uno podría evaluar, si bien no sabemos qué tan eficaz va a ser la vacuna, en estas situaciones siempre es mejor vacunar. Bueno, esto es importante, pero ya lo nombró la doctora, que es separarlo de otras vacunas. Van a ver que hay muchas recomendaciones diferentes, y habíamos empezado diciendo hace unos meses que había que separarla de 1 mes con otras vacunas, y lo que se ha visto es que con 14 días estaríamos relativamente seguros, y esto no sale de la evidencia, sino que es una recomendación de expertos, teniendo en cuenta que son todas vacunas muy nuevas, donde cualquier cosa nueva que pueda pasar hay que reportar. Bueno, ya lo dijo la doctora Mateos, que si uno recibe gamma globulinas tendría que después de la última infusión o aplicación hay que esperar 1 mes para la vacuna, y después de la segunda dosis de la vacuna que nos aplicaron, ahí esperar por lo menos 2 semanas para retomar el tratamiento con gamma globulina. Ya dijimos del trasplante y los tratamientos con drogas que bajan los linfocitos B, como por ejemplo el rituximab, que habría que esperar 6 meses, y si estamos en una situación de gran número de casos, con 3 meses uno vacunaría, separar al menos 7 días de los corticoides si es que se pueden suspender, y de ser posible completar la vacunación antes del trasplante o antes del tratamiento, que a veces es algo muy fácil de decir, pero muy difícil de cumplir. Y recordar que siempre por situaciones de que el virus no va a dejar de circular porque nosotros nos vacunemos, que lo que sí se ha demostrado es que las vacunas, la mayoría, tienen un 100% de eficacia en inmunocompetentes en evitar la mortalidad asociada a la infección, lo que no quiere decir que no se vayan a infectar,
pero la respuesta en los inmunocomprometidos por ahora es incierta. Hay que seguir cuidándose, mantener la distancia, usar el barbijo, lavarse las manos. Infectológico, hematológico también, porque hablamos cosas muy parecidas, tendrán después ustedes preguntas para hacerme. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A ver, Gustavo. Bueno, hemos tenido la comunicación, confirmo un poco lo que recibió Rafael, el doctor Fonseca, de que el doctor Niesbisky tuvo problemas en la conexión por fallas en la terminal de él en su lugar, y que no ha podido resolverlas, así que no va a poder participar, de modo que creo que con las ponencias iniciales de Rafael, la presentación de Mariví y lo que acaba de presentar Ana, podemos iniciar un poco el foro de preguntas y el intercambio. Vamos a exprimirlos un poco a Rafael y a Ana. Creo que va a ser muy interesante. Así que quienes tienen alguna pregunta para hacer, que lo vayan haciendo por el chat eventualmente. Yo lo que diría, Rafael y Ana, como para ir generando como un panorama sobre cómo vamos a organizar esto, es que evidentemente en la audiencia hay dos tipos de público en este momento. Tenemos colegas hematólogos, que hay unos cuantos, yo estuve más o menos viendo quienes están presentes, y evidentemente tenemos pacientes también muy interesados, con lo cual me parece que lo bueno sería que adecuemos nuestros mensajes y nuestras preguntas para los pacientes, que son los que van a estar hoy más interesados en recibir desde nuestra parte la información, como para que les resulte aprehensible, por decirlo de alguna manera. Yo creo que Rafael, Ana, no sé si ustedes comparten algunas de estas visiones. La vacunación en la situación actual del COVID-19 ha generado como una nueva grieta en la sociedad. Esto salió inclusive en un medio tan importante como el New York Times, de dos categorías de ciudadanos, que son los vacunados y los no vacunados, ¿no? Y eso obviamente va a ser una realidad muy distinta en países como los nuestros. Una cosa va a ser la realidad en Estados Unidos y otra cosa la realidad en la Argentina, que está dominada por dos grandes dificultades. La primera dificultad es la escasez de vacunas, que es una dificultad concreta. Y la otra dificultad es una dificultad que probablemente se vaya solucionando con el tiempo, que es la dificultad logística de vacunar a una población importante, como son los 45 millones de habitantes de nuestro país, en tiempo y forma, como para poder ir de alguna manera focalizando en la población de riesgo, que obviamente no son todos. Entonces acá tal vez surja un poco la cuestión de si ante la escasez de vacunas, la generalización de vacunas en algunos receptores en donde la respuesta inmune no sea satisfactoria, tiene un sentido como para que, digamos, no vacunar desde una política de salud. Porque creo que en realidad, y esto es lo que quiero dejar picando, sobre las recomendaciones de vacunarse o no vacunarse, hay como tres niveles. La recomendación que producen las agencias del Estado, es decir, los ministerios de salud. Las recomendaciones que va a hacer la sociedad médica, una sociedad científica, que es un poco nuestro nivel de discusión.
Pero después están las recomendaciones que hace el médico individual a un paciente y nosotros vemos que hay como ciertas diferencias. Y creo que todos estamos coincidiendo en que cuando un paciente nos lo pregunta como nuestra opinión, decimos sí, vacunate, independientemente de muchas de estas consideraciones. Las sociedades médicas hacen todas estas consideraciones respecto a los resguardos fisiopatológicos que hay que tener, y el Estado podrá considerar justamente tratar de salvar la escasez de vacunas, focalizando en quienes sepamos que realmente van a tener una respuesta. Y sobre ese punto me parece que tenemos que pensar cuáles son nuestras posibilidades y cómo sortear nuestras dificultades. No sé qué opinas, Rafael, de esto que te menciono. Y Ana después, por favor. Con gusto, con mucho gusto, Gustavo. Hay muchísimas consideraciones en este sentido, ¿no? Primero, a nivel global, en mi opinión, tenemos que tratar de lograr que el número máximo de personas a nivel global se vacunen, porque la protección no solo es a nivel individual, pero obviamente por la protección que viene con la inmunidad de rebaño que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que es una meta, por el aspecto práctico nada más, es una meta buena, es loable, porque entre más personas sean vacunadas, menos circula o circula con más dificultad el virus, ¿no? Que decía la doctora Laborde, que es muy, muy importante. Yo pienso que para mí, primero, yo creo que hemos aprendido mucho en la pandemia, pero una de las cosas que hay que aprender es a ser humildes, porque todas las predicciones se han ido de borda y todo el mundo ha fallado, que si va a haber una segunda ola, que si no viene, que si lo controlamos. Y la verdad es que vamos a describir esto en detalle, pero en forma retrospectiva, ¿no? Y que como que la inteligencia prospectiva pues ha tenido muchos huecos. Y entonces me atrevería a decir que no sabemos bien quién va a responder bien o no. Y entonces si uno lo ve en una forma utilitaria, a lo mejor dirías, bueno, vamos a vacunar a los de edad avanzada, pero que sepamos que van a dar buena respuesta, etcétera. Y por otro lado, tienes las dificultades de logística, que si bien si uno tuviera todo ese esquema de decidir, hay problemas de cómo se distribuye la vacuna, cómo se guarda, etcétera. Entonces, yo me antojo a decir que yo prefiero que se vacunen los más que se puedan, como quiera que sea. La carencia de información acerca de quién va a responder o no, y dos, es por las limitantes que hemos visto, ¿no? Yo creo que todos los que hemos visto películas, con la película esta de Contagio de hace muchos años, esperamos que la vacunación se completara en una semana, ¿no? Yo, en mi mundo de Disney, me imaginé en la cabeza que en una semana íbamos a estar todos vacunados para que ya se acabara la pandemia. Pues estamos viendo que eso no está pasando. Y es porque hay problemas de producción, de distribución, de organización, de toda la cadena de la administración de los elementos. Ha sido muy complicado. Entonces yo pienso ahorita que lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda es bueno. Ahora, sé que puede haber pacientes que tengan otras enfermedades, pero como estamos también con esto del mieloma, voy a hacer un comentario que se me olvidó hacer, es que hay a lo mejor algunos medicamentos que pueden interferir con la formación de una buena respuesta, ¿no? A lo mejor los esteroides, a lo mejor los medicamentos como inhibidores de proteasoma, los pacientes los reconocerán como el Velcade o el Kyprolis. Pero también hay agentes que quizás aumentan la respuesta a la vacuna. De hecho, hay una serie de publicaciones antes del COVID en que en pacientes que recibían vacunas estando en Revlimid, sus respuestas eran mejores. O sea, el Revlimid sí aumentaba la respuesta inmune, ¿no? Entonces, por eso digo que como que predeterminar que vamos a saber quién va a responder o no, pues está complicado. Entonces, mi opinión, digo, a resumidas cuentas, sería dar los más piquetazos a los más que podamos lo más rápido que se pueda. Estás en mute, Gustavo. Perdón, es muy importante ese mensaje, creo que es lo que estamos queriendo que salga. Ana, no sé si vos también estás de acuerdo o tenés algo como para agregar a este comentario. No, a ver, yo pienso lo mismo que el doctor, cuanto más vacunemos mejor. La respuesta ya tendremos tiempo después de evaluarla o esperaremos los resultados. Obviamente que hay pacientes que no los vamos a vacunar, el que está ingresando a una quimioterapia intensa por una leucemia aguda, vamos a esperar, pero son pacientes que uno tendría que vacunar los que tienen comorbilidades porque sabemos que son los que peor respuesta o peor situación pasan con estos virus.
En cuanto a todas las grietas que vos mencionabas, que sabemos que en nuestro país hay un montón, me parece que yo por lo menos tendría que tener un conocimiento mayor en cuanto a epidemiología y política, digamos, pero hay muchas cosas que están siendo poco posibles de manejar desde el consultorio. O sea, si nosotros pudiéramos elegir, le damos la receta al paciente, pero todavía estamos en una situación muy pronto. Son todas vacunas que se aceptaron o se aprobaron por el Estado en una situación en la que ANMAT le dio medio el permiso al Estado para autorizarla, salvo la de Pfizer, pero justo no la tenemos. Digamos, hay muchas cosas que hay que contemplar que tienen que ver con todas estas faltas de accesibilidad que estamos teniendo. Yo creo que sí hay que tratar de vacunar a todos. Por ahí, al paciente que uno piensa que no va a responder para nada, por ahí uno podría aconsejarle que no, pero no serían muchísimos pacientes, no creo que vayamos a beneficiar al mundo entero con evitar alguna vacuna. Sí, lo que sí nosotros les hemos pedido, y los pacientes la verdad es que se han cuidado terriblemente, es que sigan, que no piensen que vacunarse es la panacea, primero porque no vamos a hacer anticuerpos al otro día que nos vacunamos, si bien tengamos una inmunidad normal, y si nuestra inmunidad está alterada, no sabemos, todavía no hay resultados de cuál va a ser la respuesta, e incluso todavía si uno pudiera medir anticuerpos, no se sabe cuál es la cantidad de anticuerpos que uno tendría que tener para considerarse que está protegido realmente contra el coronavirus. Entonces, estamos todavía en una situación muy incierta. Yo creo que uno tiene que tratar de convencer a las autoridades dentro de la situación nuestra económica y demás, de conseguir la mayor cantidad de vacunas posibles, porque cada uno de los grupos, los inmunocomprometidos, los que tienen alguna otra comorbilidad, e incluso las personas sanas, si están vacunadas, van a colaborar con la mejor situación epidemiológica global. Correcto. Eso creo que también es importante, Ana y Rafael. La Sociedad Argentina de Hematología realizó una evaluación retrospectiva de qué es lo que le pasaron a los pacientes oncohematológicos con COVID. Esto es un manuscrito que ya se ha remitido para publicación. Participamos muchos colegas, quizás hay acá algunos de los que han remitido pacientes. La primera autora es la doctora Annalisa Basquiera, y simplemente saber que la mortalidad de los pacientes oncohematológicos con COVID fue alta, de un 20% global, y esto trepaba más de acuerdo a comorbilidades asociadas y otras situaciones, de modo que es un poco lo que decía Rafael. La verdad que por más que la capacidad de respuesta inmune no sea óptima, creo que eso, y con la gran circulación de virus que hay en este momento, es suficiente como para que las autoridades entiendan que sí hay que vacunar a todos nuestros pacientes, que hay que vacunarlos. Digamos, me parece que ese es el mensaje que queremos que salga de este foro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gustavo, si te parece, pasamos a las preguntas que tanto desde la Fundación como desde Asociación Alma, que también está acá presente, Fernando Pietrowski, y el Linfomas Argentino, que está presente, Aide González, que van a ir transmitiéndoles las preguntas que fueron recabando de los pacientes. Así que, Perfecto, porque como yo no las veía, yo por eso seguía hablando un poco. No, por eso yo me meto y muy bien. Así que empecemos, Marcelo, si querés, tenés una pregunta vos, desmuteate, que estás muteado. Bien, sí. ¿Estoy ahí? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bien, en realidad es una pregunta que son dos. Una, o sea, todos saben, bueno, los que me conocen saben que soy ingeniero y que me gusta medir cosas. Entonces, me interesa saber
cómo se puede medir respuesta inmunológica en los pacientes vacunados. Por un lado está la medición de anticuerpos, que es bastante sencilla, sangre, etcétera, pero por otro lado, cómo se podría hacer algún protocolo para medir estos linfocitos T especializados que podrían despertarse digamos, o crecer a raíz de la vacunación. Esa es una pregunta y después, si quieren, hago la siguiente. Perfecto. Si quieres abordamos vamos a abordar la medición. Primero, como todo lo que pasó con la pandemia, sean los medicamentos, las mascarillas o las pruebas de laboratorio, todo se volvió político. Todo el mundo decía como que me voy a la derecha o a la izquierda en el campo, ¿no? Así es que incluso hasta la discusión sobre esto ha sido en ese sentido. Medir los anticuerpos es obviamente esencial, pero lo que sabemos es que hay varias formas de medirlos y que las formas de medirlos a veces son más constantes o tienen más precisión que otra. Hay las formas clásicas, que es como tomar sangre, obviamente, y también las pruebas que les llaman LFA, que son las pruebas como las tiritas que uno usa para las pruebas de embarazo, ¿no? Lo que pasa es que si bien es una buena prueba y si sale positiva, nos dice con claridad que la persona tiene anticuerpos, hay un buen grupo de personas que baja el nivel suficiente después de un rato, de tal forma que la prueba sale como negativa o inconclusa, ¿no? Entonces, eso ha creado cierta consternación. Sin embargo, las personas que sigo y que creo tienen mejor información acerca del aspecto viral, piensan que los anticuerpos están ahí en el fondo, simplemente que hay una ola de reacción y luego como que se mitiga un poquito después, ¿no? Pero entonces eso ha complicado las mediciones de anticuerpos para saber quién está inmune o no. Y de hecho tengo varios casos de personas que conozco infectadas que tuvieron anticuerpos y luego les desaparecen, pero pondría el comentario de precaución que no estoy diciendo con eso que uno se vuelva susceptible otra vez. En mi opinión, yo creo que la mayoría de estas personas van a tener inmunidad de fondo y si vuelven a ser retados por el virus van a tener protección. Por otro lado, de las células T hay mucha investigación. Hay ya una compañía en los Estados Unidos que se llama Adaptive Biotechnologies que tuvo una prueba aprobada por la FDA que puede medir si los linfocitos T son reactivos o no. Hay muchos grupos que lo han hecho a nivel de investigación. Curiosamente, hay grupos que mostraron hace ya varios meses que hay pacientes que tenían reacción al coronavirus sin haber nunca estado expuestos. ¿Cómo saben? Pues porque tenían muestras guardadas de hace tiempo atrás, antes de que la pandemia empezara, y entonces a lo mejor tenía una reactividad cruzada contra algunos otros coronavirus, como los que causan los catarros, ¿no? Pero bueno, eso seguirá siendo de tema de debate, pero es una pregunta crucial, Marcelo, porque solo si tenemos las mediciones y la precisión en esas mediciones, vamos a poder estimar en tiempo qué número de personas han sido expuestas y cuáles son inmunes. Doctora. Hay mucho en investigación y tendremos que tener un poco de paciencia, pero creo que sería ideal que uno pueda saber la cantidad de anticuerpos, y no solo cualquier anticuerpo, sino anticuerpos neutralizantes que tengan los pacientes o las personas vacunadas, como hacemos con, por ejemplo, hepatitis B. Sería ideal que uno pudiera saber si esa persona tiene anticuerpos, aunque sabemos que todos los estudios han mostrado que disminuyen los anticuerpos, que tardan más o menos 8 meses, y eso es lo que va a postular que probablemente nos tengamos que vacunar todos los años, que todavía no estaba bien estipulado. Linfocitos T por ahora solo a nivel experimental, no creo que por ahora se vaya a medir así como medimos los anticuerpos en sangre, pero bueno, habrá que esperar y tener un poco de paciencia y ir leyendo todo lo que los investigadores publiquen. Muy bien, bueno, muchas gracias. Fueron respuestas muy claras. La segunda pregunta ya es una pregunta más bien de política de salud pública. Y les recuerdo, digamos, de que si bien quienes organizamos somos de Argentina, en realidad yo vivo en Uruguay, Argentina y Uruguay, este foro está destinado a Latinoamérica y sabemos, digamos, que en algunos países
todavía, digamos, no hay una decisión política concreta de la priorización de los pacientes con enfermedades oncohematológicas. Y entonces, justamente, la pregunta sería, si desde un punto de vista de los expertos, opinan que sería posible solicitarle a los distintos organismos reguladores de la salud, en la Argentina sería el Ministerio de Salud, la priorización de los pacientes con enfermedades oncohematológicas para, digamos, que sean vacunados por delante de la población general. Mi respuesta sería claramente que sí, Marcelo. Yo pienso que los pacientes y sus cuidadores también, ¿no? Porque obviamente van con la comunidad de quien está junto a ellos, pero empezaría con los pacientes y diría que lo que uno trata de prevenir con la vacunación es muertes. Y las muertes asociadas a factores de alto riesgo dictarían que para los pacientes con trastornos oncohematológicos se haga, entendiendo que hay limitantes, entendiendo que no sabemos a qué punto va a haber esta respuesta o no, pero que una vacuna usada en alguien que puede tener una mortalidad tan alta como se ha comentado ya en esta sesión, parecería ser una buena inversión, una buena decisión para proteger a esas personas, comparados, por ejemplo, con la vacunación de poblaciones entre 30 y 40 años, que si bien hay casos trágicos y muchísimas familias han sido afectadas por eso, la probabilidad digamos, que se desarrolle algo más severo, incluso la muerte es muchísimo más baja. Entonces, en mi opinión científica, por llamarlo de alguna forma, yo diría que sí, que apoyaría que se vacune en forma prioritaria a pacientes así. Gracias. Bueno, Fernando, de Asociación Alma, si querés, tenés ahí para formular tu espacio de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a los doctores por estas excelentes presentaciones. Durante todos estos días estuvieron llegando miles de preguntas y las puedo resumir en una simple doble porque básicamente todos preguntaban lo mismo. Pacientes con leucemias crónicas en tratamientos orales, no hablamos de los pacientes que están recibiendo quimioterapias, que sería la segunda parte de la pregunta, pero aquellos que reciben, por ejemplo, inhibidores de la tirosina quinasa o aquellos pacientes que están con medicamentos en leucemia linfática crónica como el venetoclax o el ibrutinib, ¿pueden vacunarse? ¿Sería conveniente que se apliquen la vacuna o entrarían en algún grupo que no sería recomendable aplicársela? Mira, Fernando, yo comentaría que la pregunta tiene dos lados, eficacia y seguridad. En cuanto a seguridad, yo no vería ninguna exclusión para ningún paciente con ningún tratamiento, porque obviamente o son las proteínas o son los esquemas del mRNA, de tal forma que incluso poniéndome, digamos, un sombrerito de creatividad máxima, no puedo encontrar por qué sería contraindicado para un paciente. La pregunta es la misma, ¿qué tan efectivos van a ser? No lo sabemos, todos somos pioneros juntos en generar la información en esta pandemia, pero como dice el escritor y el filósofo Taleb, yo creo que ahorita el upside, es decir, las posibilidades de ganancia son muchísimo más altas que cualquier downside, que el riesgo que venga asociado con esto, ¿no? Así es que, insisto que poniéndome a buscar creativamente por qué está contraindicada, no lo veo. Incluso algunas de las pautas terapéuticas dentro de los Estados Unidos han puesto un comentario, por ejemplo, alguien con trasplante autólogo para mieloma o linfoma que se espere 2 meses, y yo me peleé con ellos y es ¿por qué? No hay necesidad de esperar 2 meses. Si un paciente tiene la capacidad de poder hacer lo que se haga y adelante. Muchísimas gracias. Y la segunda parte, en aquellos pacientes con quimioterapias intensivas, por ejemplo, los pacientes con leucemia mieloide aguda o linfática aguda, ¿cuál sería su punto de vista? Yo creo que es quizás un poquito más complicado en eso. El paciente que está en el proceso agudo del trasplante están pasando por tantas cosas, están generalmente con riesgos y síntomas asociados a otras cosas que yo diría que no por seguridad, pero simplemente por la complejidad de tratar de manejar todo al mismo momento y por una incertidumbre mucho más grande que la persona pueda montar una respuesta inmune, pues sí sería lógico dejar que, por ejemplo, terminen un ciclo de quimioterapia y se vacunen, ¿no? Pero no lo prolongaría hasta un futuro incierto cuando a lo mejor lleguen a la respuesta completa, no, nada de eso. Se lo daría apenas el paciente esté estable. Muchas gracias.
Aide, de Linfomas Argentina. Sí, hola. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en realidad casi todas las preguntas que tenía ya fueron respondidas. Una de ellas era los pacientes con mielofibrosis que venían preguntándome, pero bueno, ya creo que está todo respondido. Pero le quería hacer una pregunta a la infectóloga, a la doctora Ana. Suponte que un paciente se vacune, ¿no? A los 45 días, ¿cuál sería no sé si se dice titulación de anticuerpos que debería tener como para considerarse que está bien con defensas? A ver, o sea, serían los anticuerpos IgG, ¿no? En realidad, a ver, no es lo mismo cualquier IgG que uno pueda medir, sino contra la proteína S y anticuerpos neutralizantes, pero no hay un título conocido todavía como para que uno pueda decir que una persona está protegida. Y no es a los 45 días porque depende de qué tipo de vacuna recibió. Si uno recibe la Sputnik más o menos a los 21 días y después cuenta 15 días más, que es más o menos lo que tarda el sistema inmunológico en generar anticuerpos. Pero si uno recibe, por ejemplo, la de AstraZeneca, se la dan a los 3 meses, después de los 3 meses tendríamos que contar 15 días más. Algunos trabajos postulan medir anticuerpos antes, por si uno tuvo algún contacto con el virus, medir en el medio de las 2 dosis y medir posteriormente a los 15 días de la segunda dosis, pero todavía no hay que salir corriendo a medirse anticuerpos porque no se sabe cuál es el valor por el cual uno pueda considerarse protegido. Entonces vamos a generar un uso de recursos por ahí inadecuados que no nos van a servir, salvo en cuestiones muy organizadas de investigación, donde uno con los resultados pueda hacer algo, no nos va a permitir tomar decisiones por el momento, ¿no? En realidad la pregunta era personal, porque yo entré en un ensayo clínico de una vacuna que es una sola dosis, la CanSino, no en doble ciego, no abrí el ciego y me medí los anticuerpos y me dio 3, y yo estoy con 3 y tengo turno para vacunarme. No se podía preguntas personales, estás despedida. Preguntas globales acá. Bueno, gracias. Perdón. Pero justo hoy en la mañana me dieron el resultado y estoy como, ¿qué hago ahora? Gracias. Vamos a ir ahora a las preguntas. Marcelo, tenemos preguntas de los pacientes por el... Estás muteado. Ok. Bueno, acá tenemos una pregunta de un paciente que dice, si alguien o sea, algún paciente con un cáncer hematológico que ya se contagió de COVID, si debe vacunarse igual. Es muy buena pregunta, doctora, perdón. No, perdón, conteste usted, doctor. No, primero la dejo. La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que todavía no conocemos exactamente la cinética de los anticuerpos y todavía no conocemos exactamente ni inmunocomprometidos. Entonces, lo que sí se está viendo en muchos trabajos es que los pacientes o las personas pueden recontagiarse, que generalmente esto puede pasar después de 3 meses, entonces sería bueno, por una cuestión personal, también por una cuestión epidemiológica, que reciban la vacuna. Hay algunos artículos o recomendaciones de expertos que dicen por lo menos 2 semanas después de haber tenido COVID, pero la verdad es que no, yo en la teoría no le encuentro ninguna razón para tener que esperar. Si uno tiene la oportunidad de vacunarse, la recomendación sería que sí. Estoy de acuerdo con la doctora también, y como saben, hay muchas recomendaciones que las estamos sacando como que de un sombrero de mago, ¿no? Las autoridades que
para poder comer en el aire se tienen que parar en el pie derecho primero. Bueno, no hay lógica alguna para nada de eso, ¿no? Entonces, hay que siempre estar analizando de dónde viene el fondo de esas recomendaciones. Ahora, otra pregunta que podría salir, a lo mejor hace alguien es, bueno, a mí ya me dio COVID y me dan tratamiento, perdí la inmunidad, sobre todo en casos de trastornos de células B, que usamos tratamientos, por ejemplo, en el mieloma, que se encargan de ir en contra de las células B y las células plasmáticas. Esas son las células que producen los anticuerpos. Y si bien los medicamentos están diseñados contra, por ejemplo, células del mieloma, pues también se llevan un poquito como células inocentes a las células B y a las células plasmáticas normales, ¿no? La respuesta corta es que no sabemos cuál es el efecto. Recientemente, justo antes de la pandemia, nosotros hicimos un estudio que nos preguntamos, sabemos que un paciente que se trasplanta, por ejemplo, hay que volverlo a vacunar, se le dan sus vacunas infantiles, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿qué tan profundas son digamos, las reducciones en los anticuerpos en estos pacientes, sobre todo con las terapias modernas del mieloma múltiple? Y entonces medimos los anticuerpos en la sangre. Yo estaba preocupado en aquel entonces sin saber que venía todo lo del COVID con lo del sarampión, porque pues, muchas familias que yo no me voy a vacunar contra el sarampión y vimos brotes mundiales del sarampión, ¿no? Quería saber qué significaba eso para los pacientes de trasplante. Todavía no lo hemos publicado, pero encontramos que en la gran mayoría los pacientes mantienen un poco de inmunidad. En su gran mayoría mantienen algunos anticuerpos, si bien a veces bajan y a veces desaparecen. Entonces me imagino, sin poderlo decir de ninguna forma ciencia cierta, que va a haber algunos pacientes que tuvieron COVID, que se trasplantaron o se tratan, y a lo mejor no es ideal, pero creo que muchos pacientes retendrán algo de inmunidad, no al 0% que se vaya. Hoy un paciente me hizo una pregunta a mí en el consultorio, que me parece que es una pregunta interesante. Eres un paciente que se tiene que hacer un trasplante halogénico y va a ingresar rápidamente por el tipo de enfermedad que tiene, y entonces el donante me dijo, ¿no sería conveniente que me vacune yo para transferirle la inmunidad a mi hermano? ¿Qué dicen Ana y Rafael de esta pregunta? Yo te pregunto primero, Gustavo, ¿qué le contestaste? Yo le contesté que era una buena pregunta, que tenía lógica, pero que no consideraba que fuera algo que pudiéramos poner en práctica por las prioridades que tiene la vacunación. Pero más allá de esto, habría que pensarlo si generaría algún tipo de respuesta, ¿no? Como sí se ha visto en otras situaciones de transferencia de la inmunidad en trasplante halogénico. Yo creo que sí. De hecho, también hay el otro caso, que hay pacientes que han transmitido el COVID a través de un órgano sólido en trasplante. Una persona que murió a consecuencia de eso, ¿no? Entonces, para mí la respuesta sería, si se puede, que se haga. ¿Va a funcionar? No lo sabemos, pero sí lo haría. Aquí les voy a leer algunas preguntas que están en el chat interno de aquí. Dice el doctor Raña, con la vacuna de la gripe, la común, ¿cómo procedemos? ¿Se demora 15 días post la segunda dosis? Hasta tanto el paciente no sea convocado para la vacuna de COVID. ¿No indicamos la antigripal? Dejo a la doctora que sabe más de esto que yo. A ver, yo lo que les estoy diciendo, no hay circulación hasta ahora de los pacientes que les estamos estudiando, que vienen por algún cuadro viral y les estudiamos COVID y el resto de los virus. Desde el año pasado, al principio, tuvimos algo de circulación viral cuando en el mundo empezó a hablarse de la pandemia, de otros virus, pero después no hemos tenido prácticamente, el año pasado no tuvieron gripe nuestros pacientes, justamente por el aislamiento. Este año, que la situación, por lo menos acá en Argentina, ha cambiado y no estamos en la situación de aislamiento como el año pasado, probablemente tengamos circulación de otros virus, por lo cual es importante que los pacientes se vacunen, cumplan con toda la vacunación que los protege, no solo para COVID, porque neumococo también pueden tener gripe. Lo que les estamos indicando es de acuerdo a su grupo
Hay pacientes que ya han sido convocados para vacunarse o recibieron un turno, entonces a ese paciente que está pronto a vacunarse, como no hay circulación todavía de gripe, le estamos diciendo que reciba la vacuna de COVID y que espere para vacunarse para gripe lo más pronto posible después de la segunda dosis de COVID. Esto igual es una recomendación de expertos, no hay ninguna evidencia que uno entre una dosis y otra no se pueda dar la de la gripe. Lo que pasa es que como son vacunas nuevas necesitamos un cierto margen de seguridad. A los que todavía no tienen ninguna esperanza de vacunarse pronto, los estamos tratando de vacunar. La única que tenemos solamente trivalente, no hay tetravalente para gripe, pero los estamos tratando de vacunar, cosa de ni bien tengan la oportunidad de vacunarse para COVID, la puedan aprovechar. No sé muchas gracias. No te contesté. Y muchas no las leo porque ya se fueron contestando. Yo tengo Marcelo, una pregunta. Sí. Tengo una pregunta de un paciente acá de la FAM, y es a raíz de las noticias que salió sobre la vacuna de AstraZeneca y los problemas de coagulación. Hay pacientes que justamente están en terapia de anticoagulantes para prevenir trombosis venosa profunda, pacientes que están con lenalidomida, etc. Bueno, ¿qué sabemos de esto? ¿Qué sabemos de la interacción entre la coagulación, AstraZeneca, la anticoagulación, etcétera? Mira, yo acabo de ir a leer esa noticia antes de esta junta. Me parece que si bien puede haber algunas asociaciones, me parece que es un evento único. Y cuando uno vacuna a millones y millones de personas, van a pasar cosas al mismo tiempo. Sé que se hizo una pausa en la vacunación por algunas de estas preocupaciones, pero me imagino que se va a liberar en algún momento temprano, ¿no? Incluso todo el proceso de coagulación sigue siendo muy debatido. Hay ciertas cosas que parecen ser una señal muy importante al principio y después como que se disipan. Entonces yo no lo usaría eso como razón para no dársela, ¿no? Sobre todo con esta del AstraZeneca si está disponible. Hay el caso que creo que en uno de los artículos del periódico se menciona una persona en Italia que tiene síntomas y que eventualmente muere, ¿no? Unos días después de la vacuna. No cabe duda que va a haber personas que tienen reacciones y como con todas las vacunas hay personas que pueden tener reacciones más severas, pero el beneficio-riesgo es sesgadísimo a favor del beneficio, ¿no? Entonces yo diría que a veces uso la analogía, es como decir, yo no mando a mis hijos a la escuela porque se pueden morir en el camino en el coche. Pues sí, es exactamente cierto, pero no cuantifica lo que es el mundo real, ¿no? Que realmente conviene uno salir a la vida. Así es que lo mismo diría para las vacunas. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael. Fernando, Aide, ¿tienen más preguntas por allí ustedes? No, solamente un comentario que nos acaba de llegar desde un paciente mediante el Facebook, y es si no está en análisis, por ejemplo, crear protocolos o hacer alguna investigación sobre el efecto de la vacuna en pacientes oncohematológicos o en pacientes inmunosuprimidos, si hay algo en curso. Fernando, se me cortó aquí un poquito, pues, de los pacientes inmunológicos que preguntaste antes. Sí, cómo no. Un comentario sobre si se está estudiando, si analiza crear protocolos o algún estudio o análisis más profundo sobre los efectos de la vacunación en pacientes oncohematológicos y en pacientes inmunosuprimidos, si eso está en alguna tela de discusión, en algún debate. Y hay varias instituciones que lo están haciendo y están investigándolo ahorita. Seguramente va a haber publicaciones pronto al respecto de esto, ¿no? Que están midiendo anticuerpos, respuestas de células T, así es que va a ser importante saber esa información. Sí, y también recordarles a todos que hay una página de SAVI, donde uno puede reportar los efectos adversos si tuviera de las vacunas. Y obviamente a su médico, ¿no? Cualquier efecto que tengan, por favor, reportarlo porque es importante. ¿Dónde se reporta, doctora? ¿Podemos comentarlo a los pacientes que es importante que lo sepan? La página de efectos adversos de las vacunas de SAVI,
Si quieren yo después les paso bien la dirección o la voy buscando mientras, así se las... Perfecto, sí, está bien. Después, tranquila, nosotros lo compartimos en nuestras redes, cualquier cosa para que tengan la información bien a mano. Marcelo, ¿alguna otra pregunta que haya llegado de, no. de nuestros pacientes del Facebook? Bueno, un comentario, digamos, o sea, hay dudas, un par de dudas que fueron respondidas, pero que me parece que está bueno volverlas a repetir. Una, digamos, era la consideración para los pacientes que están con lenalidomida, que justamente la lenalidomida podría ser una ventaja para la formación de una respuesta inmunológica. Y la otra pregunta que llegó, que está bueno, digamos, que una persona vacunada todavía puede contagiar a otros, o por lo menos no se sabe si, o sea, es una gran pregunta que todavía no se respondió. ¿Correcto, Ana? Las personas vacunadas podrían llegar a contagiar a otras personas. No sé si contagiar a otra persona, para eso tendrían que estar enfermas, digamos, pero puede haber circulación viral, contagiarse o enfermarse aún estando vacunados, por lo cual tienen que cuidarse. De todas maneras, las vacunas han mostrado efectividad en evitar cuadros graves. Si los inmunocomprometidos que se infecten, si bien la mayoría de los pacientes, la verdad que ha sido estoico el comportamiento, por lo menos de los nuestros, pero bueno, llevan mucho tiempo cuidándose. Lo que sí sabemos de otros cuadros virales es que la eliminación viral en inmunocomprometidos puede ser más prolongada, por lo cual si tienen infecciones virales, aunque el tiempo de aislamiento recomendado es de 10 días y al día más 11 ya uno puede darle el alta, habrá que evaluar en cada paciente porque aquellos que tienen menos posibilidad de respuesta a la vacuna o producción de anticuerpos después de una infección son justamente aquellos que en otras situaciones, porque en esta todavía no se sabe, pueden liberar más tiempo el virus, por lo cual pueden llegar a ser contagiosos más tiempo, y esto sería importante en los lugares donde puede haber circulando otros pacientes que puedan tener algún tipo de situación que los haga tener un riesgo mayor de no evolucionar bien. No sé si más o menos te contesté. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, acá hay otra pregunta en el chat que dice, consideraciones de la vacuna en, y corríjame porque es esplenectomizados. Encantado. Sí, el paciente que se le ha quitado el vaso es como quitarle un ganglio linfático muy grande. Entonces, generalmente se ha recomendado para pacientes que tienen el vaso, que carecen el vaso, si van a tener la operación, que se les vacune antes. Pero eso no quiere decir que una persona sin vaso pierde su sistema inmune. De hecho, el vaso ayuda con ciertas infecciones, pero no se asocia a todas las demás infecciones. Así es que si algún paciente que no tiene el vaso, que por alguna razón se le tuvo que quitar, yo diría que sí, de cualquier forma se recomienda la vacuna, y me antojaría decir, sin saber a ciencia cierta todo, que probablemente tiene una respuesta igual de buena que el que no lo tiene. Bien. Me dicen si ya la respondieron porque no estoy con la cabeza muy, muy conectada en todo. Hay otra pregunta que dice, en el caso de los pacientes con inhibidor de proteasomas, ¿recomiendan suspensión y sí o sí por cuánto tiempo? Mira, no hay respuesta clara. Yo diría que si hay un periodo pequeño de pauta y se pueden parar por 2 o 3 semanas, está bien, pero si la persona necesita el inhibidor del proteasoma porque tiene un mieloma agresivo, no lo pararía por esa razón, ¿no? De hecho, ahorita en el chat aquí compartí los links para los artículos que mencionaba con respecto a lenalidomida, inhibidores del proteasoma, y en uno de ellos, incluso con inhibidores del proteasoma, si alguien tomaba lenalidomida, tenían buenas respuestas, ¿no? Entonces ahí se los pongo para que los tengan, pero diría, si hay la oportunidad, pues quizás un pequeño espacio de un par de semanas, 2 o 3 semanas, estaría bien.
Perfecto, sí, recibimos el link, después lo vamos a compartir, a pesar de que está en inglés, vamos a ver si podemos traducirlo para que lo puedan leer todos. Y nada más de fondo, estos artículos no hablan del COVID, hablan de vacunaciones con otras vacunas, pero me imagino se aplicaría de forma igual para el COVID. Perfecto. Marcelo. No, yo no tengo más nada. Bueno, Gustavo. No, me parece que nos hemos adelantado tal vez un poco por la falta de la presentación del doctor Niesvitsky, pero hemos sido bastante respetuosos del tiempo. Creo que de no haber más preguntas, podríamos cerrar con la recomendación de que queda claro de que hay que vacunarse, de que nuestra sugerencia es que los pacientes se vacunen, que los datos de los que se disponen son escasos para asegurar la eficacia, ni sabemos exactamente cómo cuantificar esa eficacia, pero creemos que esto es un poco, yo a veces pienso y le digo a los pacientes, cómo promociona Elon Musk, millonario americano, su programa de internet satelital en muchos lugares, dice better than nothing, ¿no? Y a mí me parece que está claro que esto es mucho mejor darlo que no darlo, y que ese tal vez sea el mensaje más claro que le podamos dar a nuestros pacientes. No sé, Rafael, Ana, si quieren hacer algún comentario de cierre. Les agradezco una vez más la invitación y a todos, a la Fundación, Marcelo, por obviamente el coordinar una conferencia como estas y el papel que se hace en apoyar las peticiones que se le presentan a las autoridades para consideraciones especiales para los pacientes con estas enfermedades, ¿no? Yo ya veo, soy patológicamente optimismo, así es que ya veo en el horizonte la luz de que se acaba esto, pero no nos podemos dejar de correr en los últimos metros de este maratón, ¿no? Así es que a seguir adelante. Ana, ¿algún comentario? Me parece que como cierre, ya lo dijiste, que la gente tiene que tratar de vacunarse, no tenerle miedo a la vacuna. Hay con otras vacunas incluso, hay mucha mala prensa, por decirlo de alguna manera, sin meterme con la prensa, ¿no? Como frase. La de la gripe, por ejemplo, es una vacuna que tiene muy mala prensa, incluso desde el punto de vista de los médicos, y nosotros tenemos que saber qué le pedimos a la vacuna. Si uno le pide más de lo que la vacuna ofrece, probablemente nos desilusione, pero en esta etapa disminuir la mortalidad es un objetivo muy importante. Así que si uno ve la situación así, yo creo que todas las personas, las más posibles, se tendrían que vacunar, y aquellos que tienen alguna situación que los pone en una situación en mayor riesgo, tendrían que hacerlo prioritariamente. Bueno, muy bien. Yo quiero decir algo, perdón, Gustavo, un segundito. Sí. Quiero, más allá de los agradecimientos de rigor, quiero pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Quiero dejar en claro que, bueno, que esto lo hicimos a pulmón, no tenemos patrocinio de nadie, o sea, fue así muy artesanal todo lo que hicimos, y disculpas a mis coequippers y compañeros de lucha, que es la Asociación Alma y Linfomas Argentina, que iban a transmitir en vivo por su Facebook, y algo falló, y parece ser que no salió por sus canales de Facebook, salió solo por el de la Fundación, así que les pido mil disculpas por eso, no sé qué pasó. Pero bueno, sepan que va a quedar grabado, que lo vamos a poder compartir en los canales que querramos, las tres organizaciones. Ahora sí, Gustavo, después... yo quisiera agradecer nuevamente a las asociaciones de pacientes, a Marcelo y vos, Mariana, a Fernando y a Aide. Yo creo que hacen una tarea fundamental
en llevar un mensaje y la información, y al mismo tiempo creo que ustedes tienen un papel verdaderamente muy protagónico en la posibilidad de que la presión a las autoridades tenga también otro condimento, no solamente las que puedan salir de los médicos. Ustedes saben que las asociaciones de pacientes pueden conseguir a veces muchas cosas y esta probablemente también sea una más. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por aclararme que Elon Musk es sudafricano. Lo hago público, pero bueno, es mejor que nada vacunarse, que ese es el mensaje. Muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor Fonseca. Muchas gracias, doctora Ana Laborde. Y bueno, Gustavo, como siempre, un placer contar con tu moderación y con la doctora Fantel, que también está por ahí. Marcelo, ¿querés cerrar? Bueno, simplemente para cerrar, es como tarea para el hogar, para el grupo de fundaciones de Argentina, nos llevamos la tarea de hacer las presentaciones que correspondan en el Ministerio de Salud para conseguir que se priorice la vacunación, y también invitamos a los miembros que están de otras asociaciones de pacientes latinoamericanos a hacer lo propio en sus países. También, y no sé, digamos, cómo está esto, digamos, si la Sociedad Hematológica de Hematología Argentina ya emitió una nota diciendo que apoya la idea esta de que priorizar la vacunación, y si no, digamos, bueno, pedirle a quienes son miembros de las sociedades hematológicas que trabajen con sus respectivas comisiones para que salgan las recomendaciones científicas que van a apoyar las fundaciones a las fundaciones de pacientes ante las gestiones dentro de los organismos políticos. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Hello.